Buenas noches, mi nombre es Mía Castañeda y hoy hablaremos sobre el rol de la mujer. Durante el siglo XIX, en plena revolución industrial, las mujeres desempeñaron un papel fundamental en el mundo laboral, aunque muchas veces invisibilizado. A medida que crecía la industrialización, aumentó también la demanda de mano de obra barata, lo que llevó a la incorporación masiva de mujeres, especialmente en sectores como el textil. Sin embargo, su participación estuvo marcado por la desigualdad y la precarización. Según Medina Vicent, las trabajadoras fueron consideradas manos de obra secundaria, mal remuneradas y con escasa protección, lo que reforzó discursos patriarcales dentro del propio movimiento obrero. Por su parte, Joan Scott destaca que el trabajo femenino era visto como complemento del ingreso familiar masculino, lo que justificaba sueldos bajos y limitaciones en sus derechos laborales. Aún así, muchas mujeres comenzaron a organizarse y reclamar mejoras, abriendo el camino hacia futuras luchas feministas y sindicales. En resumen, aunque el rol fue relegado en los discursos oficiales, las mujeres fueron protagonistas activas de los cambios sociales y económicos en el siglo XIX. Como consecuencia de la revolución industrial, transformó radicalmente la sociedad del siglo XIX. En una de sus principales fue la incorporación masiva de mujeres al trabajo asalariado en fábricas, talleres y minas. Según Medina, este proceso generó una división sexual del trabajo que colocó a las mujeres en los sectores peor remunerados y menos valorados, lo que consolidó una jerarquía laboral basada en el género. Además, las condiciones laborales eran duras, jornadas extensas, sueldos bajos y espacios inseguros. Como señala Scott, las mujeres trabajadoras no solo sufrían explotación económica, sino también una fuerte carga simbólica que las mostraba como amenaza al orden familiar tradicional, al considerar que abandonan su rol natural como madres y esposas. Ambas autoras coinciden en que la industrialización no solo transformó la economía, sino también las relaciones sociales y de género, reforzando desigualdades estructurales que aún tienen consecuencias. Gracias. Mi nombre es Camila de la Rosa y voy a hablar sobre el rol de la mujer burguesa. En el siglo XIX, el rol de la mujer burguesa estuvo muy influenciado por el modelo del ángel del hogar. Como explica Belarino Amado, en el 2021, la mujer era vista como la encargada del orden moral de la familia, alguien que debía ser pura, obediente, caritativa y completamente dedicada al bienestar de su esposo e hijos. Su espacio era el hogar y desde ahí se esperaba que cumpliera con ese ideal femenino que la sociedad había construido para ella. Pero aunque ese era el modelo dominante, no todas las mujeres se conformaron con ese papel, algunas comenzaron a cuestionarlo. Un ejemplo muy claro es el de Emilia Serrano, más conocida como la baronesa de Wilson. Según Velasco Malpeceres, en el 2022 ella defendió en sus obras que la mujer burguesa no solo podía, sino que debía educarse y profesionalizarse. Su propuesta buscaba que la mujer tuviera más herramientas para tomar decisiones propias, participar en la vida social y dejar de depender completamente del esposo o de la familia. Entonces, por un lado estaba esta imagen de la mujer ideal encerrada en el hogar y por otro lado empezaban a surgir voces que hablaban de la libertad de formación y de independencia. Y eso fue muy importante porque marcó el comienzo de una transformación, donde las mujeres empezaron a imaginarse en otros espacios, en otros roles. En resumen, el rol de la mujer burguesa fue una mezcla entre el deber tradicional de cuidar el hogar y un despertar hacia la educación y la participación en la sociedad. Fue el inicio de una lucha silenciosa, pero muy significativa. Buenas noches, mi nombre es Ailén Canafo y yo les voy a hablar sobre la educación de la mujer en el siglo XIX. En el siglo XIX, la educación de la mujer en España estaba completamente subordinada a su rol dentro del hogar. La enseñanza que recibían no buscaba su desarrollo personal ni profesional, sino reforzar su papel como madre y esposa. Con la Ley Moyano de 1857 se oficializó una educación diferenciada. A las niñas se les enseñaban labores propias de su sexo, mientras se suprimían materias como geometría o ciencias naturales. Como decía Rousseau, las niñas aprenden con disgusto a leer y escribir, pero manejar la aguja es algo que aprenden siempre de buena gana. Las mujeres de clase alta recibían una formación superficial, con algo de música, francés o dibujo. Como describe Ballarín, su educación era un barniz cultural y material de adorno. Las de clase media vivían una contradicción, no podían trabajar sin perder estatus,
pero tampoco accedían a formación útil. Se veían obligadas a aparentar ocio mientras vivían una casi miseria. Según Concepción Arenal, las niñas no adquirían conocimientos, sino habilidades, como bordar o combinar colores. Solo a finales del siglo XIX comenzaron a surgir oportunidades profesionales para mujeres como el magisterio o las artes decorativas, aunque siempre desde una visión limitada de sus capacidades. En resumen, la educación femenina en el siglo XIX no buscaba la igualdad, sino reforzar la obediencia, la moral y la domesticidad. Fue el inicio de una larga lucha por el acceso real al conocimiento. Mi nombre es Clara Mejía y ahora vamos a hablar sobre la mujer en los movimientos sociales. La mujer en el siglo XIX empezó a participar activamente en los movimientos sociales, en un contexto donde predominaba la exclusión política y social solo por el género. Su lucha se centró en el acceso a derechos fundamentales como el voto, la educación y la igualdad ante la ley. Un momento clave fue la Convención de Seneca Falls en 1848 en Estados Unidos, donde mujeres como Elizabeth Cady y Lucretia Mott exigieron igualdad política y social a través de la Declaración de Sentimientos, citado por Rodríguez Palop. Este evento marcó el inicio del feminismo organizado en América. En Europa, especialmente en Gran Bretaña, surgieron también movimientos sufragistas que reclamaban el derecho al voto y la reforma de leyes discriminatorias, citado por Rodríguez Palop. Mary Nash, según la reseña de Martínez Berrute, propone entender que estos movimientos son complejos y diversos. Resalta que muchas mujeres, sin llamarse feministas, lucharon de sus realidades para poder cambiar este orden patriarcal, especialmente en aquellas de países colonizados o minorías étnicas, que enfrentaban una doble subordinación, citado por Martínez Berrute. Aunque no lograron cambios objetivos, las mujeres en el siglo XIX sentaron las bases del feminismo moderno, cuestionando estructuras de poder y abriendo camino para nuevas generaciones. Hola, mi nombre es Ayelen Risco y en esta parte del video voy a hablar sobre la lucha por el sufragio femenino en el siglo XIX. Durante el siglo XIX, en Europa, la lucha por el sufragio femenino comenzó a desarrollarse dentro del contexto del liberalismo y los primeros movimientos feministas. En el caso español, según el historiador Miguel Ángel López Muñoz, muchas mujeres ilustradas y liberales empezaron a cuestionar su exclusión del espacio público. Defendieron una conciencia libre y autónoma, pero al mismo tiempo muchas de ellas no veían conveniente exigir el derecho al voto. ¿Por qué? Porque temían que, dadas las influencias religiosas y conservadoras, las mujeres votaran de forma contraria a los ideales progresistas. Así, el sufragio se convirtió en un tema de debate, incluso dentro del feminismo, lo que demuestra que la lucha por la emancipación femenina no fue homogénea. Por otro lado, la investigadora Denise Castaño Sanabria analiza cómo también en el siglo XIX el feminismo sufragista europeo combinó distintas estrategias para exigir el voto. Las suffragistas optaron por vías pacíficas, discursos, textos, peticiones legales, pero activistas comenzaron a usar tácticas más disruptivas, aunque no violentas, para visibilizar su exclusión política. Según Castaño, estas acciones marcaron el inicio de una forma de resistencia no armada, con la que las mujeres empezaron a reclamar su espacio público. En resumen, la lucha de las mujeres por sus derechos ha sido una constante a lo largo de la historia. En el siglo XIX, las mujeres europeas enfrentaron una sociedad que las excluía del ámbito político, económico y educativo. A pesar de ello, muchas de ellas comenzaron a organizarse, a exigir el derecho al voto y cuestionar los roles tradicionales impuestos. Esta lucha sentó las bases del feminismo moderno. Hoy, en pleno siglo XXI, vemos reflejada esa misma determinación en el movimiento Mujer, Vida, Libertad, en Irán. Tras la muerte de Mahsa Amini en el año 2022, las mujeres iraníes se han levantado contra el régimen que restringe todas sus libertades, desafiando normas impuestas y exigiendo igualdad y justicia. Este movimiento ha podido lograr movilizar toda la sociedad iraní, demostrando que la lucha por los derechos de las mujeres no solo es una cuestión de género, sino de derechos fundamentales. Así, la historia nos muestra que, aunque los contextos cambien, la búsqueda de libertad y equidad permanece viva y vigente.